Señor asambleísta, tómala. Muchas gracias, compañero encargado de la presidencia. Se ha iniciado una campaña electoral y yo quiero muy sinceramente felicitar a aquellos compañeros y aquellas compañeras cuyos partidos y movimientos los han propuesto, les dan una nueva oportunidad para servir al país a través de esta legislatura por 4 años más. Y con todo respeto quería repetir una reflexión que envié a través de mi blog, una reflexión de lo más profundo de mi ser que dice que medita antes de pensar, piensa antes de escribir, escribe antes de hablar y habla fuerte pero sin gritar. Yo creo de que es necesario que nosotros aterricemos constitucionalmente con respecto a esta ley, a este proyecto de ley que es tan importante. Coincido plenamente con los compañeros representantes de los movimientos y pueblos indígenas que fueron recibidos en Comisión General. Tenemos nosotros los cholos una amarga experiencia con respecto a la falta de la consulta a nuestros pueblos, que hace 100 años se los sometió a una terrible explotación del petróleo cuando no había en el oriente la explotación petrolera, cuando se nos sometió inmisericordiamente a la tala de los árboles para construir los durmientes del ferrocarril y que por supuesto le dio un nuevo futuro a nuestro país. Después de 100 años, los cholos de la provincia de Santa Elena estamos recibiendo el pago o la compensación. ¿Y cuántas generaciones han pasado y han tenido que vivir como vivimos quienes tenemos una mayoría de edad? En todo caso, son los sacrificios que tienen que hacer los pueblos por el pueblo integral, en este caso por todo el pueblo ecuatoriano. Y llegó la hora cuando en la Constitución se habla de la consulta prelegislativa. Pero aquí se ha dicho de que no hay necesidad de reformar la Constitución. Y se ha hablado del artículo 424. Y vale la pena que lo leamos nuevamente y que lo analicemos y reflexionemos jurídicamente sobre su contenido. Porque hemos leído el segundo inciso. Pero el mismo dice lo siguiente: la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Pero ¿cómo comienza? La Constitución primero. Y la Constitución, en el artículo 57, en el literal 7, dice lo siguiente: la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente, participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que le causen. La consulta que deben realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Y escuchen bien esto: si no obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y a la ley. De tal manera que la misma Constitución está dejando entrever claramente de que la consulta no será vinculante y que, por tanto, en ese aspecto y bajo esos parámetros tenemos que construir esta nueva ley. Yo en este proyecto de ley he encontrado algunas observaciones, como por ejemplo que en el antepenúltimo considerando se habla de que la consulta, que esta ley debe ser orgánica, pero se
defectuosamente se transcribe lo que dice el artículo 133 en su literal 2 y no define claramente, no precisa claramente si eso, que por qué esta ley debe ser orgánica. De igual manera hay una gran confusión desde los artículos 11 hasta el 19 con respecto a los actores consultados, a los representantes de los pueblos y nacionalidades con derechos o titulares de derechos a la consulta. Eso hay que analizarlo también. Y finalmente, pues, si tanto hablamos de que queremos que sea vinculante, sin embargo, en ningún lado en este proyecto se habla de aquello y más bien pero muy confusamente se dice en el artículo 23, en el numeral segundo, el Pleno de la Asamblea Nacional, en la aprobación del informe para el segundo debate, considerará plenamente los consensos y acuerdos logrados en el proceso de consulta. Considerará plenamente. Eso no es algo mandatario, eso no es algo preciso. De tal manera de que, estando, señor presidente y compañeros asambleístas aquí presentes, estando ya un proyecto en trámite en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la que formo parte, yo creo que le corresponde al CAL resolver esta situación. No le corresponde al Pleno, por eso es que yo creo que la moción previa, que si así la expuso la compañera Tibán, no procede, porque lo que procede es que el CAL resuelva. Si hay dos proyectos en dos comisiones diferentes, es el CAL el que tiene que resolver cuál de las comisiones continúa con el trámite de esta ley. Nosotros la próxima semana ya, hablando de nosotros, hablo de la Comisión de Justicia, presentaremos el informe para el primer debate del proyecto de ley que al respecto está en la comisión. Muchísimas gracias, compañero presidente. Señor.